La liberación del pueblo olvidado. El viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando arena, secretos, y el eco de un pueblo que había olvidado lo que era ser libre. Egipto. La tierra de oro, poder, y cadenas invisibles. Durante generaciones, los hijos de Israel habían servido bajo el yugo del faraón. Sus manos construían ciudades, pero sus corazones estaban rotos. Sus gritos parecían perderse entre los muros de piedra. Pero esa noche, algo cambió. Un anciano caminaba solo entre las sombras del desierto. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Su nombre era Moisés. Había huido de Egipto años atrás. Despojado de su identidad, de su pasado y de su propósito. Hasta ese momento. Porque frente a él, en medio de la nada, algo imposible estaba ocurriendo. Una zarza ardía en fuego. Pero no se consumía. Las llamas danzaban como si tuvieran vida propia, iluminando la oscuridad como si quisieran ser vistas. Moisés se detuvo. Su respiración se volvió pesada. Algo dentro de él le decía que no era un fuego cualquiera. Y entonces, una voz. No venía del viento. No venía del cielo. Venía desde el fuego. Moisés. El mundo pareció detenerse. Moisés. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Porque sabía que no estaba solo. Y lo que escucharía a continuación cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una nación. Pero también desataría la ira del hombre más poderoso de la tierra. Y ese sería solo el comienzo. El fuego no se apagaba. Las llamas seguían vivas, intensas, como si respiraran. Moisés no se atrevía a moverse. No te acerques más, dijo la voz, firme como un trueno contenido. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. El aire se volvió pesado. Moisés cayó de rodillas. Sus manos temblaban mientras desataba sus sandalias. Nunca había sentido algo así. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al escuchar esos nombres, su alma se estremeció. Ese no era un Dios cualquiera. Era el Dios de su pueblo, el Dios que parecía haberlos olvidado. Pero no. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor. Y he descendido para liberarlos. Las palabras ardían más que el fuego. Moisés levantó la mirada lentamente. Con el corazón dividido entre esperanza y miedo. Irás al faraón, continuó la voz. Y sacarás a mi pueblo de Egipto. El silencio cayó como una espada. Moisés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él. ¿El hombre que huyó? ¿El que había fracasado? ¿El que ya no era nadie? Su voz salió débil, casi rota. ¿Quién soy yo, para ir al faraón? El fuego no dudó. Yo estaré contigo. Pero eso no calmó su temor. Porque Moisés sabía algo que el fuego aún no había dicho en voz alta. El faraón no escuchaba a nadie. Y mucho menos, a esclavos. Y enfrentarlo. No solo era peligroso. Era una sentencia de muerte. Moisés tragó saliva. Porque en ese momento entendió que aceptar ese llamado no era solo obedecer a Dios. Era declarar la guerra contra el imperio más poderoso del mundo. Y lo peor, aún no había sido revelado. El fuego seguía ardiendo. Pero ahora, el silencio pesaba más que las llamas. Moisés no respondió de inmediato. Su mente corría. Buscando una salida, una excusa, cualquier cosa. Si voy, y les digo que el Dios de sus padres me envió, dijo finalmente, con la voz insegura. ¿Qué les diré cuando me pregunten, cuál es su nombre? Por un instante, todo quedó en calma. Como si el universo mismo estuviera esperando esa respuesta. Y entonces, la voz habló. Yo soy el que soy. Las palabras no solo se escucharon, se sintieron. Atravesaron el aire, la tierra, el alma. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a ustedes. Moisés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ese nombre no era como ningún otro. No describía a Dios. Lo revelaba. Pero aún así, el miedo seguía ahí.
Ellos no me creerán, insistió Moisés. Ni escucharán mi voz. Entonces, el fuego respondió de una forma inesperada. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés miró hacia abajo. Una vara. Arrójala al suelo. Dudó un segundo. Pero obedeció. La vara golpeó la arena. Y en ese instante, se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió de golpe. Su corazón se aceleró. Tómala por la cola. ¿Tomarla? ¿Estaba escuchando bien? Pero algo dentro de él ya no podía resistirse. Con manos temblorosas, se inclinó. Y la sujetó. Y al instante, volvió a ser una vara. Moisés quedó paralizado. No había duda. Ese poder no era humano. Con esto sabrán que yo te he enviado. Ahora, no había excusas. No había escapatoria. Solo una verdad. El Dios que hablaba desde el fuego. No solo lo estaba llamando. Lo estaba enviando, con poder. Pero lo que Moisés aún no entendía era que ese poder desataría señales tan aterradoras que Egipto jamás volvería a ser el mismo. Porque el faraón no cedería fácilmente. El desierto quedó atrás. Moisés caminaba de regreso a Egipto. El lugar del que una vez huyó. El lugar donde todo comenzó y donde todo podía terminar. Cada paso era más pesado que el anterior. No solo llevaba una misión. Llevaba una sentencia. A su lado iba su hermano, Aarón. Sus ojos reflejaban fe, pero también temor. Porque ambos sabían algo. Nadie desafiaba al faraón. Y vivía para contarlo. Egipto los recibió con su grandeza imponente. Templos gigantes, estatuas colosales, soldados vigilando cada rincón. Y en el centro de todo, el palacio. El corazón del imperio. El lugar donde un hombre se creía Dios. Moisés respiró profundo. No había vuelta atrás. Las puertas se abrieron. Y ahí estaba él. El faraón. Sentado en su trono, rodeado de oro, poder y silencio. Sus ojos se clavaron en Moisés. No como a un igual, sino como a algo insignificante. ¿Quién eres tú, para venir ante mí? Su voz era fría, cortante. El aire se tensó. Aarón dio un paso al frente, pero Moisés levantó la mano. Esta vez, hablaría él. Así dice el Señor, el Dios de Israel, comenzó, con una firmeza que ni él mismo reconocía. Deja ir a mi pueblo. El eco de esas palabras recorrió el salón. Un instante. 2. Y luego. El faraón rió. Una risa baja, arrogante, peligrosa. El Señor. Repitió con desprecio. ¿Quién es ese Dios, para que yo le obedezca? El silencio se rompió como cristal. Porque en ese momento, no solo estaba rechazando a Moisés. Estaba desafiando al Dios que lo envió. Y eso tendría consecuencias. El faraón se levantó lentamente. Su mirada se volvió oscura. No solo no los dejaré ir, dijo. Haré que su carga sea aún más pesada. El corazón de Moisés se hundió. No solo había fallado. Había empeorado todo. Pero lo que el faraón no sabía era que acababa de encender algo que ni todo su poder podría apagar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha y la primera señal estaba a punto de manifestarse. El sol caía implacable sobre Egipto. Pero ese día, el calor no era lo único que asfixiaba. Los látigos sonaban más fuerte. Los gritos, más desesperados. La carga sobre el pueblo, más cruel. El faraón había cumplido su palabra. Que trabajen más, para que no tengan tiempo de pensar en libertad. Los israelitas gemían bajo el peso del dolor. Y ahora, no solo sufrían por Egipto. También culpaban a Moisés. Nos has condenado. Le gritaban. Estábamos mejor antes que ahora. Cada palabra era como una herida. Moisés se apartó. Con el corazón destrozado. Había obedecido. Y todo había salido peor. Esa noche, levantó su voz al cielo. ¿Por qué, Señor? ¿Para esto me enviaste? El silencio fue profundo. Pero no duró. Ahora verás lo que haré con el faraón,
respondió la voz. Con mano fuerte los dejará ir, y con poder los expulsará. Moisés cerró los ojos. Algo estaba por comenzar. Algo grande. Y aterrador.